Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Les doy la más cordial bienvenida a la serie Personajes del Canal del Congreso. Soy Rina Musali y el día de hoy tenemos el gran agrado de conversar con Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, asimismo historiador, periodista y político boliviano. Él se encuentra en la Ciudad de México para participar en un seminario internacional sobre los costos económicos y sociales de la problemática de las drogas. Muchísimas gracias, señor expresidente, por estar con nosotros. No, por el contrario, un verdadero placer para mí. América Latina ya abrió un debate hemisférico sobre la problemática de las drogas, así como las salidas alternativas, justamente uno de los mensajes clave de la última Asamblea General de la ONU en Guatemala. Ya que usted está participando en este seminario sobre los costos sociales y económicos del problema de las drogas en Chile y en México, ¿cuáles son los hallazgos que podemos destacar de este informe? Diría primero que estamos en un momento de transición. Creo que hay una constatación ya inequívoca de que 40 años de lucha contra las drogas no han funcionado, son un fracaso, y en consecuencia hay que plantear posibles respuestas. No están claras todavía. El diagnóstico de lo que no hicimos bien es correcto, el diagnóstico de lo que no debemos seguir haciendo es correcto. ¿Cuál es el camino a seguir? Es la pregunta. Y yo creo que el documento de la OEA es precisamente lo que plantea. Hay que abrir un espacio de debate. El gran protagonista es Estados Unidos. En Estados Unidos todavía el giro no se ha dado y probablemente el giro lo van a dar más los estados que el gobierno federal. Lo que hace Washington, lo que hace Colorado y lo que hará California. Y aquí hay un elemento clave, probablemente la punta de lanza se llama marihuana. ¿Por qué? Porque el concepto de despenalización o eventualmente legalización, si tú hablas de heroína o de cocaína, es mucho más complejo. Si hablas de marihuana, hoy creo que haya una opinión pública, no solamente en América del Norte, sino en América Latina en general, distinto. Por lo tanto, creo que estamos yendo en una dirección nueva, aunque el proceso no va a ser rápido, no va a ser corriendo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que América Latina comienza a generar un nuevo espacio para decir, tenemos que encarar las cosas de manera distinta. Pero si Estados Unidos no cambia, es muy difícil que haya un giro con éxito, porque tendría el bloqueo norteamericano. Ahora, mi impresión, lo dije antes, Estados Unidos está cambiando por la vía de los estados por encima del gobierno federal. Que América Latina está tomando iniciativas es indudable. El presidente Mujica ha intentado también un cambio en relación al tema de la marihuana. Eso hace 10 años que presidentes en ejercicio plantearan que esto hay que hacerlo, era impensable. Por lo tanto, estamos avanzando. América Latina tiene un gran desafío de frente a sí mismo. Sobre todo, la gran pregunta es cómo destrabar todo este régimen de fiscalización de estupefacientes, en donde se ha privilegiado el enfoque prohibicionista y en el que está acompañado de todo un entramado de intereses políticos, económicos y sociales. ¿Cómo empezar a desbaratar todo esto? Primer paso que ya se ha dado, las relaciones generales, globales, de política en términos absolutos entre Estados Unidos y América Latina son muy distintas de las relaciones que teníamos antes del siglo XXI. Esto tiene que ver con la propia crisis interna de los Estados Unidos, con la bonanza económica de los países latinoamericanos, con las corrientes de izquierda que se comenzaron a imponer a comienzos del siglo XXI. El resultado es, Estados Unidos ha entendido que su relación con América Latina tiene que ser más respetuosa, menos injerencia y más comprensiva de que no somos iguales en tamaño, pero tenemos que ser iguales en interlocución. Este es un punto fundamental. Hoy día nos sentamos a discutir de una manera muy diferente a la que lo hacíamos hace 30 años. La imposición a ciegas de la política prohibicionista estadounidense de 1980 no es la misma de hoy. En el caso de Bolivia, la DEA ha sido expulsada de nuestro país,
Eso tiene sus más y sus menos, tiene sus pros y sus contras. Bolivia está intentando generar una propia política de lucha contra el narcotráfico, con resultados a discutir, pero lo que quiero decir es, eso hace 30 años un gobierno boliviano no lo hubiera podido hacer. Y en el caso de México, mi impresión es que hay una lección aprendida. Hay mucho dolor en lo que ha sido una política con buena intención de la gestión del presidente Calderón, que implica un repensar muchas cosas, no solamente desde la perspectiva mexicana. Está clarísimo que sin el vecino, sin el tema de las armas, sin el tema de la permisividad en muchas cosas, no voy a darle a usted ideas específicas que ustedes conocen mejor que yo, pero esto muestra que hay un giro también en la relación más sensible de dos países que son frontera. Como lo hemos comentado, señor expresidente, el control de drogas bajo un enfoque prohibicionista pues ha generado guerras, aflicción, desesperanza y consecuencias humanitarias de gran calado. Pero también nos damos cuenta que ha barrido con culturas ancestrales en donde el uso medicinal de ciertas drogas pues también las ha sancionado. Este es el caso del masticado de hoja de coca en Bolivia. Bueno, aquí hay que hacer un matiz. Incuestionablemente hay un trato ritual en la hoja de coca, un sentido religioso y una costumbre y tradición de consumo masivo de millones de personas en Bolivia que mastican la coca. Lo que no nos puede hacer perder de vista que una buena parte de la coca que Bolivia produce se convierte en cocaína. ¿Cómo convives en ambos mundos? ¿Cómo defines una línea que establezca la lógica de una tradición y un rito y la lógica de un mercado que tiene un consumidor que va a convertir eso en polvo blanco? Es muy difícil. Creo que lo que Bolivia está intentando hacer es separar ambas cosas, pero en la realidad, como es un mercado que se basa en el mismo producto, es decir, tú cultivas coca que se convierte en coca para consumo tradicional o en cocaína, ¿cómo puedes saber cuál camino evita al otro o cuál camino facilita al otro? ¿Esto qué quiere decir? Que mientras la cocaína sea una droga ilegal, Bolivia tiene que tener una política de reducción de cultivos y una política de freno del narcotráfico. El problema de Bolivia y el problema de América Latina en general es que hay un incremento de la violencia asociada con el crimen organizado, que no necesariamente asociada con el consumo y con el tráfico en minoría, o minorista diremos, porque a veces se piensa, el consumo de marihuana genera violencia, no necesariamente, es todos los elementos asociados al hecho ilegal de la cadena el que consume, el que genera violencia. Pero no hay que mitificar, ni demonizar, ni deificar. Claro. Es decir, hay cosas en Bolivia que tienen que ver con una coca a la que yo respaldo plenamente, y hay cosas en Bolivia que tienen que ver con una coca vinculada al consumo ilegal, al tráfico ilegal. Claro. Como presidente de Bolivia, usted tuvo que enfrentar diversas reivindicaciones autonomistas de diversas provincias, entre ellas las de Santa Cruz, y asimismo este movimiento indigenista y cocalero que también demandaban la nacionalización de hidrocarburos. 2 puntos. En el tema de las autonomías, nuestro gobierno fue favorable a las autonomías, aunque se enfrentó a sectores radicales de la derecha, de las élites de la derecha del departamento de Santa Cruz, que no querían aceptar nuestra propia opción por las autonomías. Apoyamos las autonomías se lograron nominalmente y están hoy incluidas en la Constitución, aunque el gobierno del presidente Morales es más bien centralista y poco proclive a la descentralización real. Esto como una precisión. En cuanto al tema de la nacionalización, el presidente Morales ha nacionalizado muchas empresas. Las únicas que no ha nacionalizado son las del petróleo. Esto es una ironía, usted dirá a qué se refiere. Me refiero a algo muy simple. Lo que ha hecho el presidente Morales en el año 2006 ha sido incrementar los impuestos, reformular los contratos, pero no hay una sola empresa transnacional que estuviera antes de la nacionalización que no esté hoy en Bolivia. Absolutamente todas. Repsol, British Gas, British Petroleum, por supuesto Petrobras, Total, podría mencionar otras muchas, que siguen explotando petróleo en Bolivia. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el nivel impositivo, que es mucho más alto, lo cual me parece muy bien. Han cambiado las reglas de comercialización interna de los productos de hidrocarburos y es hoy el Estado el que define las políticas de exportación que antes manejaban las empresas transnacionales. Pero las empresas continúan en Bolivia. Primero, asume que Bolivia tiene un brazo constitucional que tiene una raíz occidental legítima, que es la idea republicana
y la idea de la legalidad trabajada sobre principios de la tradición occidental, pero incorpora elementos vinculados a su propia tradición, usos y costumbres, lo que genera un sistema judicial paralelo. Hay una justicia, dirémosle, republicana, y hay una justicia vinculada al mundo indígena, que tiene la misma categoría y tiene las mismas prerrogativas en función de la tradición y los usos y costumbres de cada una de las comunidades bolivianas. Segundo, transforma a la república en un Estado plurinacional. No abandona el republicanismo porque nuestra estructura es de poderes del Estado coordinados e independientes entre sí. Hay que decir, el presidente tiene una cierta tendencia autoritaria, pero ese es otro tema, estamos hablando de cuestiones conceptuales. No abandona el concepto republicano, pero dice, asumimos la existencia de 36 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. El nombre es un poquito complicado, pero ¿qué quiere decir eso? Que recupera la idea de que esta es una nación de naciones, en la que hay muchas comunidades que conforman la totalidad de Bolivia, además de quienes no somos parte de naciones indígenas, pero que por supuesto como mestizos culturalmente formamos parte del país. El otro elemento importante es la ciudadanía tiene dos categorías, la categoría individual, la ciudadanía clásica, y la ciudadanía colectiva a partir de la idea de las naciones y pueblos originarios, con un conjunto de derechos vinculados a la explotación, al beneficio sobre los recursos naturales y a la propiedad sobre territorios que son colectivos. Entonces aparece el territorio colectivo, sobre todo en las zonas de los llanos, en la zona amazónica de Bolivia, y las tradiciones comunitarias andinas. Este conjunto de elementos, podría ir mucho más, pero la entrevista no da para ello, implica que hay dos raíces en las que podemos encontrarnos, y esas dos raíces se pueden fusionar. La aplicación de la nueva Constitución todavía está en veremos, es decir, ¿cómo vas a armonizarlo? ¿Cómo vas a tener dos justicias? ¿A quién se aplica? ¿Cuál es su jurisdicción? ¿Cuál es su espacio geográfico? En fin, son temas a debatir. Pero en todo caso, el planteamiento es novedoso porque reconoce una raíz que nuestro constitucionalismo en América Latina no había tomado en consideración. La llegada de Evo Morales al poder en Bolivia también coincide con un giro hacia la izquierda más radical en muchos países de América Latina. En ese sentido, ¿cómo concibe usted en términos geopolíticos a Bolivia, pero también a los países del ALBA sin Hugo Chávez? Es incuestionable que el liderazgo del presidente Chávez no era solamente el país, no era solamente Venezuela, que en el contexto de los países del ALBA era el país más importante económicamente. Estaba claro que había un carisma intransferible que tenía el presidente Chávez, independientemente de que uno pueda estar o no de acuerdo con él. La muerte del presidente Chávez genera un vacío individual. Venezuela sigue siendo el país líder de los países del ALBA, pero tiene dos dificultades. Una, el liderazgo del presidente Maduro no es igual, y dos, Venezuela está atravesando una crisis económica interna muy compleja. Eso ha debilitado la fuerza del ALBA y ha generado liderazgos, digamos, regionales, el liderazgo indígena del presidente Morales, el liderazgo del presidente Correa en una lógica, digamos, de manejo político y económico, y en este caso Assange y Snowden, que no son poco importantes, pero no es el mismo ALBA, no es el mismo bloque que fue con el presidente Chávez. Estamos en un momento de transición en América Latina. Yo creo que la mirada romántica del bolivarianismo de principios del siglo XXI está empezando a cambiar. Empezamos a tener ejemplos de, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, basada precisamente en criterios tradicionales de una visión liberal en economía que parecían impensables hace 10 años, después del fracaso del consenso de Washington. Por lo tanto, hoy día tenemos una balanza donde el bloque de poder alternativo no es ya el ALBA, sino la Alianza del Pacífico. Bolivia estaría interesado en ingresar al Mercosur porque ahora, como usted sabe, pues está hablando del Mercosur ampliado en donde también Ecuador busca participar. ¿Cuáles serían los beneficios para Bolivia? Uno, la Comunidad Andina de Naciones, que originalmente integró a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, Chile se salió el 76 y Venezuela hace un par de años, está agonizando. Era el bloque de integración de los países andinos alternativo al Mercosur. En el periodo de transición del paso del siglo XX al siglo XXI, México se preguntó y se planteó cuál es el rol que juego ante un país como Brasil, que es un país emergente, cuando estoy integrado al NAFTA. Y, ironías de la vida, el PRI parecía ser el partido que generaba la política exterior mexicana de mayor incorporación y el PAN no.
Pero la verdad es que el arquitecto de la Alianza del Pacífico es el presidente Calderón y el beneficiario de la Alianza del Pacífico es el presidente Peña Nieto, lo que plantea, sin embargo, algo muy inteligente. México se incorpora en un balance que me parece razonable con el Brasil a partir de la Alianza del Pacífico. En otras palabras, los dos grandes bloques latinoamericanos son Alianza del Pacífico emergente, nueva, todavía con varias preguntas, pero con gran perspectiva, y el Mercosur ampliado. Bolivia es un país articulador, geográficamente está en el centro de Sudamérica, su tendencia histórica es el Pacífico, pero sus vecinos fundamentales son el Atlántico. Bolivia forma parte de la cuenca del Amazonas, de la cuenca del Plata y de la cuenca del Pacífico. Su entrada al Mercosur parece inevitable, necesaria, porque su vecino más importante, como para ustedes Estados Unidos, es Brasil. Pero a la vez, darle la espalda al Pacífico cuando estamos reivindicando nuestra presencia histórica en el Pacífico en un océano que es el océano del siglo XXI. Por supuesto, eso dependerá de nuestra relación con Chile. Sí, este es un tema complicado. Respuesta general. Bolivia, objetivamente, lo que el presidente Morales plantea es entrar, es miembro asociado ya, pero quiere ser miembro pleno del Mercosur. ¿Eso qué implicaría? Que estarían fuera del Mercosur Colombia, Perú y nadie más. Es decir, en el caso del resto de los países ya están formando parte del Mercosur. Todos los demás países, salvo Colombia. Y Centroamérica también. Bueno, me refiero a Sudamérica. Claro, en el caso de Sudamérica. Claro, por supuesto. Bueno, pues nos habla de un tema muy interesante, esta composición geográfica de Bolivia. No tiene salida al mar, ha tenido un diferendo marítimo histórico con Chile. Ahora Bolivia lo demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. ¿Hay posibilidades de que haya un fallo a favor de Bolivia? Para que los mexicanos lo entiendan, igual que México tuvo Texas, Bolivia tuvo el litoral marítimo. Y Estados Unidos le arrebató Texas, Chile nos arrebató el litoral marítimo. Es decir, históricamente tuvimos mar y estamos reivindicando nuestro retorno al mar. No queremos los 120.000 kilómetros que nos quitaron, ni los 400 kilómetros lineales de costa, sino alrededor de 2.500 kilómetros, un corredor con soberanía. En 1904 se firmó un tratado que teóricamente cerraba el tema, pero el tema no se cerró. No se cerró porque Bolivia tuvo que firmar ese tratado en condiciones muy particulares. Lo que Bolivia está planteando hoy es que el Tribunal Internacional de Justicia le diga algo muy simple a Chile. Usted hizo un compromiso unilateral de cederle soberanía a Bolivia, varias veces después de la Guerra del Pacífico. Ese compromiso unilateral, y hay jurisprudencia para ello, es exigible para un país. Es decir, si tú como país te has comprometido a algo, yo te puedo exigir que lo cumplas. En ese sentido, como Chile ha hecho un compromiso unilateral, Bolivia le dice a la Corte, dígale a Chile que como hizo el compromiso lo cumpla. ¿Qué pedimos? Que Chile se siente a negociar con nosotros. ¿Con qué objetivo? 2, que no lo haga en un tiempo ilimitado, porque ya llevamos más de 100 años esperando, y que el resultado sea la soberanía. Pero no es la soberanía que nos la da el Tribunal Internacional de Justicia, ni define nada sobre territorios, ni superficies, ni nada. Simplemente negocie, hágalo en un tiempo limitado y que la solución sea la soberanía para Bolivia. Bueno, pues le agradecemos mucho esta entrevista que nos da para el canal del Congreso. Ojalá y tengamos una nueva oportunidad de conversar en tiempo futuro y bueno, pues como siempre, bienvenido a esta ciudad. No, por el contrario, muy agradecido. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta serie Personajes del Canal del Congreso. Soy Rina Musali y los esperamos en una siguiente entrevista. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.